Le agradezco al internacionalista Fausto Pretelin que esté con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Fausto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, gusto en saludarle. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Ayer el presidente de Ucrania lamentaba, nos dejaron solos, y estaba llamando a los países miembros de la OTAN a entrarle a la defensa de este estado, de esta nación. Este pleito de dos, Fausto, en donde Rusia está atacando a Ucrania y Ucrania se está defendiendo, ¿será un pleito de 3, 4, 5, 6 países más? Mi pregunta es, ¿le van a entrar a los trancazos, discúlpeme el término tan coloquial, a los trancazos otros países? No, esperemos que no. Esperemos que de alguna manera es entendible la desesperación del presidente de Ucrania. Se siente solo, se siente frente a una potencia militar como la que es Rusia, que a corto o mediano plazo, sin lugar a dudas, será dominado Ucrania por el gobierno y por el ejército ruso. En ese sentido, lo que él expresa es un sentimiento quizás de desolación o de soledad, ¿no? Frente a un momento en donde ningún país puede ayudarle sobre el terreno de la batalla. Ucrania, hay que recordar, no forma parte de la OTAN. Entonces, en la OTAN, el artículo 5 habla de que cualquier miembro de la OTAN que sea atacado es igual que si atacaran a todos, y en ese sentido sí se aplicaría una ofensiva militar, pero en el caso de Ucrania, y ahí es donde no tiene razón el presidente ruso, en el sentido de que Ucrania no forma parte de la OTAN. Y todo lo demás es mera retórica, es una guerra o una declaración de sanciones. Hemos visto con el presidente de Estados Unidos, con la Unión Europea, pero también las sanciones tienen ciertos límites, ¿no? ¿Por qué no entran las naciones a defender a Ucrania? ¿Le tienen miedo a Rusia? No, bueno, hay varios aspectos. Primero, porque todos los presidentes piensan en sus países, en sus naciones. Es evidente que si ellos entraran al campo de batalla, pues también Rusia diría, pues lanzo una ojiva, ¿no? A Barcelona o a Berlín o a Roma, ¿no? Y en ese sentido, el riesgo se dispara. Segundo elemento, la parte económica. Ningún país, después de todo lo que se ha vivido en este siglo, que es 2001, las Torres Gemelas, 2007, la crisis económica, 2019-20, el COVID, y hoy, 2022, pues este pleito, ¿no? Entonces, de alguna manera no pueden, de alguna forma, protestar, o más bien, no pueden apoyar sobre el terreno de la batalla a Ucrania, porque ahí sí se desataría lo que coloquialmente se puede llamar una guerra mundial, ¿no? Es decir, una tercera guerra, porque entonces diría China, yo también me meto y de una vez aprovecho para llevarme a Taiwán, ya se está llevando a Hong Kong, y bueno, Estados Unidos también diría, yo también le entro, y lo dijo Biden hace 3 semanas, dijo, si nosotros disparamos a los rusos y los rusos a nosotros, estaríamos empezando la tercera guerra. Es decir, ¿la circunstancia en este momento descarta la posibilidad de una tercera guerra mundial? Descarta totalmente, porque hay divisiones, inclusive en el G7. El día de ayer hay países como Alemania, países como Italia o Hungría, que no estarían de acuerdo, por ejemplo, ni siquiera en aplicar una sanción en donde se elimine el sistema bancario SWIFT, que es este sistema que permite hacer las transacciones monetarias entre los bancos a nivel internacional. Bueno, ni siquiera esa sanción han llegado algunos europeos, bueno, los europeos en general, pese a que, por ejemplo, Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, sí estaría de ello. Vamos a ver qué pasa con Biden en los próximos días o semanas con esa decisión, pero es una muestra, es decir, si ni siquiera se acuerdo para aplicar sanciones, mucho menos se van a poder para atacar y defender a Ucrania sobre el campo de batalla. Sí, ¿cuáles son los escenarios futuros, Fausto Pretelin? Porque, pues evidentemente el ejército ruso y la fuerza de Rusia es máxima, es superior, es infinitamente superior a la de Ucrania, y la guerra pues va a estar ganada por el lado ruso, ¿Cuáles son los escenarios que se vienen entonces si no hay participación de las otras naciones en esta confrontación? Bueno, el escenario que se acerca, y digo hasta desde el punto de vista territorial, porque ya están a pocos kilómetros de la capital, el ejército ruso, será el derrocamiento del presidente Zelensky, o sea, la toma de control del poder ejecutivo, y está en vilo el tema de los militares, ¿no? Es decir, ya han
pues expedido o han tratado de acercarse con los militares ucranianos para negociar, los rusos, pero vamos a ver en qué acaba todo esto. Entonces, respondiendo a la pregunta, en las próximas 72 horas no dudaría que ya tuviera el control político Rusia sobre Ucrania. Sí, ¿qué pasará con el presidente de Ucrania? ¿Su vida peligra? ¿Su integridad peligra? Totalmente. Es el objetivo número uno en este momento para Rusia. Sí peligra. No seguramente no está dentro de las oficinas presidenciales, tampoco ha de estar en su casa presidencial, ha de estar en algún lugar, pues, no totalmente escondido, pero sí no ubicable por parte del ejército ruso, y desde ahí envía pues videos, mensajes, vi hace unas horas mensajes junto con unos ministros, ¿no?, en las calles de Kiev. Pero pues como sucede en todas las guerras, la comunicación y la propaganda prevalecen y no sabemos si está en Kiev o está en una ciudad aledaña, pero sí, seguramente pues él es el objetivo número uno a eliminar, ¿no? Sí, Rusia tendrá interés después de ocupar Ucrania de intervenir en países que colindan con su territorio y que son miembros de la OTAN. Pues ahí sí estaría poniéndose la soga al cuello, porque si va contra Lituania, Estonia, Letonia, de alguna forma sí, pertenecieron a la Unión Soviética, pero ahora ya no, son independientes y forman parte de la OTAN. Es evidente que no lo va a hacer, ¿no? La gran pregunta, por ejemplo, es con Finlandia, que se ha mantenido neutral, no forma parte de la OTAN, forma parte fronteriza con Rusia, y vamos a ver si va a pedir en los próximos meses o años, porque pues ya vemos el gran peligro que ocurre, ¿no? Ha dicho también el presidente de Ucrania que pues ya no serán miembros de la OTAN, que por esta reacción que no han tenido los integrantes de la OTAN, pues ellos ya definitivamente no serán miembros de la OTAN. ¿Con esta decisión del presidente ucraniano ya se resolvería el problema o ya no basta con esta declaración? Yo creo que esa declaración es muy emotiva, muy emocional. Entiendo que hay una desesperación, ¿no?, de su parte, teniendo a un monstruo militar al lado, y sobre todo la impotencia, ¿no?, de que no puedan estar en Ucrania los militares de Estados Unidos, de Reino Unido, ¿no?, que es lo que él quisiera, pero al mismo tiempo esta decisión estaría llamando a una tercera guerra mundial. Entonces es evidente que a nadie le conviene. No con esto minimizo la crisis humanitaria que está viviendo su país, pero es como cuando una persona tiene un tumor, ¿no? Es decir, se le tiene que extirpar, y no se puede de alguna manera expandir o dejar expandir a otras partes que son sanas, ¿no? En este caso, si hubiera una intervención de otros países, estaríamos pensando que se estaría expandiendo y obviamente pues el cuerpo lo resentiría, ¿no? Perdón por el símil, pero creo que es algo así. Sí, esta guerra, Fausto, que está protagonizando Rusia con Ucrania, fortalece hacia el futuro a Rusia frente a las potencias, China frente a la potencia de Estados Unidos, es decir, lo va a reposicionar como un agente influyente, como un ente influyente en el mundo. Bueno, es evidente que con el poderío militar que tiene, es una potencia. No es una potencia económica, es una potencia militar, ¿no? Es claro que la que viene en los próximos años, el gran debate o el gran pleito, la gran polarización la van a protagonizar China y Estados Unidos, porque son potencias en todos los sectores, ¿no? Sectores de las comunicaciones, en el sector monetario, económico, en el sector militar, en el sector geopolítico. Rusia, evidentemente, pues digamos que gana terreno, pero queda aislado al mismo tiempo, ¿no? Es decir, hay sanciones que lo van a debilitar internamente como país, pero ya hemos visto que tanto Rusia como China han dicho públicamente que no comparten los valores del sistema político actual, es decir, la democracia, la defensa de los derechos humanos,
ellos van por otro camino. Es un modelo alternativo y con ese modelo alternativo, pues las potencias, tanto Estados Unidos como en Europa y Asia, se las van a tener que ver, ¿no? Sí, hemos conocido los posicionamientos de muchos países del mundo condenando esta invasión rusa a Ucrania, pero ¿hay países que apoyen a Rusia? ¿Hay países que se hayan pronunciado a favor de Rusia? Sí, claro. Y no tan lejos de nosotros, digamos que Venezuela, por ejemplo, Nicaragua, que también tiene muchos vínculos con Rusia, pues no lo ve mal. Y obviamente Bielorrusia, por ejemplo, que también está prácticamente cooptada por el gobierno de Vladimir Putin, un país que tuvo una crisis de manifestaciones muy fuerte el año pasado, y a cambio de esa crisis, porque en realidad fue un fraude electoral lo que cometió Lukashenko, a cambio de eso, pues pidió ayuda a Rusia y Rusia, pues bueno, hemos visto que inclusive ya tiene tanques en su región. Y habrá otros países también que lo apoyen. Digamos que China en el Consejo de Seguridad no ha apoyado claramente la invasión, pero sí ha dicho que entiende los temores de seguridad que representa para Rusia Europa. Digamos que unos con boca larga y otros con boca chiquita han hablado y han dado el apoyo a Rusia. Tiene peso, está presente en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, no tiene voto, pero tiene voz. ¿Tiene algún peso específico México? ¿El posicionamiento de México cuenta, pinta en el mundo? Sí, sí tiene voz y voto. Tiene voto en el Consejo de Seguridad porque forma parte es un miembro no permanente, pero durante el 2022 y 2023 tendrá derecho de voto. Son 15 países, son pocos, 5 de ellos son fijos, ¿no? Y 10 son no permanentes. Evidentemente sí puede desviar la balanza, pero ahí lo importante son los 5 países que tienen poder de veto. Es decir, Rusia forma parte de los 5 y todo lo que promocionen los otros 14 países, todos los documentos que promocionen y recriminen o críticas, pues será por Rusia, ¿no? Evidentemente. Sí, ¿será una guerra corta o será una guerra extensa? Yo creo que corta, desde el punto de vista de los avances que hemos visto en las 48 horas de los militares rusos, ¿no? Es decir, ya estar a la puerta de la capital Kiev en estos momentos, pues creo que es un avance significativo, sin dejar a un lado, evidentemente, el número de muertos, que seguramente serán muchos, pero, pero creo que las batallas cruentas están quizás por venir, es decir, cuando Rusia tome las instalaciones estratégicas de Ucrania, no solamente áreas, también las políticas, es decir, el propio Parlamento y evidentemente el Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Qué tan leal es el ejército de Ucrania a su presidente? Es una buena pregunta. Yo creo que hay diferentes etapas, ¿no? Yo creo que me imagino que se encuentra en una etapa de apoyo total. Viene una quizás de reacción muy fuerte de Rusia en donde se debilite probablemente el ejército ucraniano y ahí empieza a haber algunas deserciones. Esto es una mera especulación, no tengo la información suficiente para decir qué porcentaje de lealtad va a existir en el ejército, pero pues cuando se dinamitan los aeropuertos militares, instalaciones militares, armamento, y se acecha prácticamente a la capital, pues es muy difícil, ¿no? Porque se ponen más vidas en juego. Sí. Fausto Pretelín, ¿algo que quisiera usted agregar y que no le haya preguntado? No, bueno, pues simplemente se revela muchas fisuras, insisto, divisiones dentro de Occidente. Nosotros tenemos la mirada puesta en Rusia, pero también en Occidente hay muchos intereses. No es lo mismo la postura de Alemania, de Italia o de Hungría que la postura de Reino Unido, España o Francia.
y mucho menos que la de Estados Unidos. Entonces, cuando hay un coro que enfrenta con muchas voces a un ejército tan poderoso y un presidente poderoso como es el ruso, pues lógicamente vienen las pérdidas de fortaleza, ¿no? De negociación, comienza la debilidad. Creo que eso simplemente habrá que tomarse en cuenta. Fausto Pretelín, internacionalista, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos atentos para seguir conversando con usted en cuanto haya otra oportunidad. Fausto Pretelín, muchas gracias. Un gusto saludarles. Buenas tardes.